Esto que estás viendo aquí caminando por un sendero es el SUV más grande que tiene Nissan ahora mismo a la venta. Es el hermano mayor del Qashqai, se ofrece con 5 y 7 plazas y mide 25 centímetros extra, con la idea de colocarse en el segmento de SUV, garantizando más espacio interior, un novedoso sistema de tracción total acompañado por la peculiaridad del sistema híbrido en serie e-Power que ya os hemos explicado en el canal. Yo soy Guille García Alfonsín, esto es Powerar con la energía de Total Energies, como siempre. Y hoy os traemos la versión de tracción total y propulsión híbrida en serie e-Power del X-Trail de Nissan. Nissan, como sabéis, tiene como opción subfamiliar el Qashqai, que ha pasado por el canal 28 millones de veces en distintas versiones y variantes. Pero si necesitáis, una de las siguientes circunstancias se da en vuestra casa. Si necesitáis, por ejemplo, más espacio en las plazas traseras, si necesitáis 2 plazas adicionales que podáis utilizar eventualmente, no como un día a día porque no es el caso, pero sí para salvar algún tipo de situación complicada. Si necesitáis más maletero o sobre todo si necesitáis un Qashqai que sea más apto en conducción fuera de carretera, porque afrontáis pistas de nieve, porque vais a esquiar con él, porque hacéis kayak, porque hacéis bici de montaña o tiráis de un remolque para meter la moto de agua dentro de vuestro embarcadero, cualquiera de esas circunstancias donde también la tracción total sea un plus y el extra de altura libre al suelo también sea un plus adicional para todo ese tipo de usuarios, ofrece el X-Trail. A cambio del extra de espacio, que supone unos 5 centímetros extra en la banqueta trasera como mínimo, que es además regulable en longitud, y 2 centímetros extra para la altura libre al suelo y 100 litros extra de maletero, Nissan te pide aproximadamente 4.000 euros más a igualdad de motor de acceso y equipamiento respecto al Qashqai. Con la mecánica e-Power de acceso, solo con tracción delantera, el X-Trail arranca en 44.460 euros, cuando un Qashqai equivalente te costaría 40.450. Yo os digo lo de la tracción total porque este coche es tracción total y hay una versión tracción total del Qashqai, pero la versión de tracción total del Qashqai es un coche a combustión puro, microhibridado, donde el eje trasero recibe par a través de un acoplador. Eso quiere decir que el coche normalmente es tracción delantera y cuando empiezan a patinar las ruedas delanteras se acopla ese acoplador y empieza a enviar par atrás. No tiene una progresión de entrega en el eje trasero limpia como fuese un todoterreno tradicional. De hecho, cuando condujimos el X-Trail en el Rally Raid de Zuera, ya tuvimos problemas con ese acoplador porque se recalentaba cuando lo metíais en algún tipo de circunstancia de conducción todoterreno un poquito más complicada. Si no queréis ese tipo de acoplador, el X-Trail tiene este sistema e-Power e-Force, combinemos ahí 27 millones de nombres, donde tenemos un motor eléctrico en el eje delantero y un motor eléctrico en el eje trasero, que reciben par de manera independiente y en cualquier momento, por lo que no necesitamos haber perdido tracción en el eje delantero para que empiece a recibir par el eje trasero, especialmente si estamos conduciendo, por ejemplo, en barro o en nieve, circunstancias en las que el sistema de tracción total de este coche es muy superior al sistema de tracción total que se ofrece en el Qashqai. Además cuenta con 213 caballos, que también es un plus porque tiene más chicha de la chicha que tiene el Qashqai. Tal vez esa sea la clave del X-Trail. No se trata tanto del extra de precio por el extra de espacio, sino de que este coche es más capaz fuera de carretera, tanto por cotas generales como por ese uso del sistema de tracción total a base de 2 motores eléctricos, lo que unido a esos 20 centímetros de altura libre al suelo lo hace mucho más apto para todas esas ideas que se te puedan ocurrir, como puede ser meterte por barrizales con la tienda de campaña en el techo a cuestas o bajar la moto de agua en el embarcadero. Estéticamente el X-Trail es un coche musculoso y potentorro que se separa del frontal del Qashqai para ganar identidad propia. El frontal juega con faros separados y una enorme calandra en V. La vista lateral tiene bien marcados los pasos de rueda con líneas horizontales que le dan fuerza y un corte inferior con una protección plástica de contraste. El pilar C es más vertical para permitir más espacio en la opcional tercera fila de asientos. La trasera es muy X-Trail, con pilotos horizontales altos y sencillos y un potente paragolpes. Es un SUV que se ve más de campo que el Qashqai estéticamente y eso es justo lo que busca Nissan con ello, tratando de conectar con las primeras generaciones del X-Trail, que también eran más camperas que sus equivalentes crossover. Si por fuera hay cambios respecto al Qashqai en tema estético, por dentro no hay apenas diferencia alguna. De hecho, costaría saber si estás en un Qashqai o un X-Trail porque el diseño del mueble de salpicadero es muy similar. Todos los mandos, la pantalla del infoentretenimiento y todo lo demás es prácticamente igual, incluido el mando del cambio. Tenemos aquí una consola a doble altura para dejar cositas y tal. Todo esto son buenas noticias porque el Qashqai nos gustó internamente
y aquí lo único que hago es ratificar que tiene buena posición, buena visibilidad y un espacio agradable, tanto por calidades como por ajustes como por todo lo demás, para pasar muchos kilómetros. Tenemos clima con mandos físicos e independientes incluso para la segunda fila. Tenemos un buen sistema de infoentretenimiento por tiempo de respuesta y resolución, con volante físico. Tenemos un sencillo cuadro de instrumentos digital claro y conciso y un gran proyector de información en el parabrisas. Los asientos son buenos, aún no teniendo reposamuslos regulables, y la calidad ha subido muchos enteros respecto al modelo previo. He de decir que dentro de su segmento es un coche muy a lo japonés. Me recuerda un poquito al RAV4, pero con una calidad percibida un poquito superior, sin llegar al nivel de un Lexus. Lo que no tiene es ese aspecto fantasioso que sí tiene un 3008, que es más nave espacial, o el aspecto ese tan electrónico tequi del Austral con su pantallote mirándote hacia ti. A cambio de eso, tiene una situación más zen, con más elementos y más bordes en las uniones entre varios elementos que se dejan ver, lo cual le resta un poco de percepción por la calidad de acabado final, en calidad percibida, pero luego todo está muy bien ajustado. Tiene la pinta típica de un coche japonés que va a envejecer bien y además da un gran salto de calidad percibida respecto al X-Trail anterior. Es de lo mejor que te puedes encontrar en el segmento, a mi juicio, porque entra dentro de esa normalidad sin ser especialmente llamativo al ojo, pero te da sensación de coche bien hecho. Está claro, por ejemplo, que un CX5 o un CX60 tienen también un toque un poco más premium, si se puede utilizar todavía esa palabra, pero yo aquí a Nissan le doy más que un aprobado. Me parece que tiene una buena nota en el interior, en las plazas delanteras. Las plazas traseras sí que ofrecen una gran ventaja respecto al Qashqai. Y lo digo porque tienes más espacio para las rodillas, hasta 77 centímetros, además con baqueta regulable en la longitudinal. También tienes buena altura libre al suelo porque el techo va más plano al suelo, al techo. Buena altura libre al techo. Hay una fila adicional de 2 asientos como opcional, pero son asientos de emergencias. No difieren en nada de los que te vas a encontrar en un Tarraco o en un Kodiaq. Aquí sí que son para situaciones excepcionales, no es para una familia que tenga 4 hijos, por ejemplo, porque van a ir mal en esa fila adicional trasera. Aquí tenemos salidas orientables para el sistema de climatización, zona independiente de climatización también disponible, tomas USB, asientos calefactados en los lados. Nissan se ha gastado dinero y los paños de puertas traseros están tapizados y están bien acabados y son blanditos, no son las chapuzas que nos hemos encontrado últimamente en algunos coches. Tienes cortinillas para tapar a los niños integradas en las puertas, tienes techo solar y tienes buena luminosidad trasera. El problema está en la anchura. Es un coche que atrás no ha crecido nada respecto al X-Trail anterior prácticamente, y eso hace que colocar un adulto entre 2 sillas ISOFIX o colocar 3 adultos en paralelo sea poco menos que misión imposible y te tengas que ir a mirar un monovolumen u otro tipo de coche si quieres hacer ese tipo de uso. Un detalle que ya vimos en el Qashqai que me gusta mucho y que quiero reforzar es que las puertas se abren prácticamente en 90 grados. Y esto parece una cosa que es una chorrada, pero si tienes hijos, cuando los vas a montar, el hecho de que la puerta se abra hasta aquí, pues viene muy bien para ayudarles a ponerse el cinturón sin tener que hacer contorsiones varias raras. El maletero gana 100 litros respecto al Qashqai, se va a 575, que es mucho, y además tienes bandejas aquí modulares para ir regulando qué haces con ellas y separar la carga y colocarla por ahí detrás para que el balón de baloncesto no vaya pegando golpes. Si coges este coche con versión de 7 plazas pierdes 100 litros de maletero, así que eso lo tienes que tener en cuenta porque le vas a quitar altura a esta parte trasera del maletero, pero con 575 litros la verdad es que vale de sobra para viajar 4 personas en una familia. De técnica de la motorización no voy a entrar en muchos detalles porque os hemos descrito todo el sistema e-Power en ese vídeo maravilloso de la anatomía del sistema e-Power, donde os hemos explicado hasta de dónde viene la eficiencia, pero sí que quiero recalcar las diferencias entre este cacharro y el Qashqai e-Power que ya probamos en el canal. Aquí tenemos 2 motores eléctricos, como os decía, el mismo motor generador de combustión de 1,5 litros y compresión variable, pero la diferencia es que el motor eléctrico delantero es de 204 caballos, que es más potente que el que tiene el Qashqai, con 330 Nm de par, y luego agrega a eso un motor trasero eléctrico de 128 caballos y 195 Nm de par. Me ha asustado con el ruido que ha hecho. En total, este coche ofrece 213 caballos, y podéis preguntaros por qué solo 213 caballos si el motor delantero es de más de 200 y el trasero es de 128, debería tener 300. La realidad en este caso es que no se trata ya solo de que las curvas de potencia no se puedan solapar, sino que la electrónica de potencia, la batería y el motor de combustión no son capaces de generar suficiente electricidad para que los dos motores funcionen con toda la potencia
al mismo tiempo, por eso no tienes 300 caballos y te quedas en esos 213, que ahora vais a ver que en cifras de aceleración le permiten moverse más que bien. El X-Trail con la motorización y power de tracción total es un coche de esos que yo califico como solvente. Hace el 60-100 en 3,6 segundos, el 80-120 le lleva 5. Eso lo convierte en un coche que puede afrontar cargado o vacío cualquier maniobra que se nos presente sin problema alguno. Además, frente al Qashqai tiene piernas más largas, con esto quiere decir que tiene menos pereza, o así nos lo ha parecido para ir a ritmos fuertes. No solo tiene 10 km por hora más de punta, sino que es un coche que no tiene pereza para pasar de 140 por hora si así lo deseas, y mantiene mejor ratio de aceleración en esas circunstancias. Dinámicamente hablando, este coche tiene mucho de lo bueno que ya contamos en su momento cuando probamos el Qashqai, con algunas cosas que además suman en positivo. Primero de todo, es un coche que se nota más compacto, con mejor calidad de rodadura que el X-Trail anterior y muy alineado en esa compensación entre dureza y confort que vimos en el Qashqai, que está justo en el punto dulce de lo que yo esperaría para un coche de turismo, un coche familiar, donde las curvas no se la atragantan, donde no es un coche frustrante, donde aguanta bien en su viraje, donde no se inclina y cabecea a lo loco como un todoterreno o como un sub grande confortable, pero al mismo tiempo combina eso con control de carrocería después en bacheo, para que no tampoco resulte un coche seco como si nos ocurría con el Austral. Aquí este coche suma el hecho de que lleva un puente trasero que está configurado con un sistema multibrazo que se nota mucho más elaborado que los Qashqais, que llevan puente trasero torsional, y resulta menos seco justo por eso, especialmente en ciudad, donde los guardias tumbados o los baches cortos, las tapas de alcantarilla mal enrasadas, en el Qashqai se notan un poco más clacs, más secas, más, sobre todo si vas en la banqueta de atrás, son golpes más duros. Aquí, en lugar de tener esos golpes duros y secos, tienes un coche que absorbe mejor las irregularidades y está entre lo mejor dentro del segmento en esa compensación de puesta a punto, a mi juicio, de cómo tiene que moverse por el asfalto, a pesar de llevar ruedas enormes con llanta de 20 pulgadas. También deja atrás la compostura del Austral, más seco y rebotón, o la puesta en asfalto del RAV4 o el Highlander de Toyota, coche este último que vendrá por el canal más pronto que tarde. No es un coche ágil y deja notar tanto el extra de peso frente al Qashqai como el extra de altura, perdiendo algo de paso por curva, pero sin ser un coche torpe. Tiene más ganas de entrar en curva que un C5 Aircross, por ejemplo, y controla mejor los movimientos de su carrocería hasta el punto de ser agradable curvear en él, siempre que respetes el agarre que tienes. El segundo aspecto clave que me ha parecido muy interesante en este coche y que especialmente lo separa de algunos híbridos equivalentes dentro de su segmento es el tacto del pedal del acelerador. Lo contábamos en el Qashqai Power cuando lo probábamos, lo contábamos en las clases de anatomía técnica de este sistema híbrido en serie, y es justo lo que te encuentras. Una respuesta totalmente lineal y conectada entre lo que haces con el pie derecho y la potencia que recibes. Justo por eso permite el coche controlar esa respuesta de cabeceo, de traspaso de pesos del eje delantero al trasero a medida que mueves el pie derecho, el tobillo. Y os va a sonar eso a Guille, es que eres piloto de rallies, es que ese coche no se conduce así. Lo veo muchas veces en los comentarios y es que no tiene nada que ver con eso, no lo estáis entendiendo, me estoy explicando yo mal. Conducir un coche es una experiencia que podríamos calificar como intuitiva, y dentro de esa intuición está esa conexión cerebral que tenemos entre lo que hacemos con el pie derecho y lo que recibimos, cuando nos pegamos al asiento y cuando no. Esa sensación de conexión entre lo que pedimos y lo que recibimos es lo que notamos como suavidad, calidad de respuesta, un coche obediente. En los híbridos paralelos tradicionales, donde hay ese patinamiento entre lo que hacemos con el pie derecho y el tiempo de respuesta para recibir esa patada hacia adelante, es donde se genera esa frustración, esa falta de control, esa falta de intuición que tenemos con el coche. Y aquí, gracias a esa respuesta de coche eléctrico, porque tiene motores eléctricos para impulsar las ruedas, pues tenemos esa ganancia neta con esta tecnología e-Power que en el Qashqai ya nos gustó y que aquí pues todavía viene más reforzada gracias a tener más chicha, porque tiene más respuesta, tiene más potencia, tiene más par, y eso se agradece a la hora de meterle el acelerador hasta abajo. Solo el Honda, en el caso del HR-V, de Civic, tiene una respuesta parecida sin llegar a ser un coche eléctrico, si no ya os vais a tener que ir a coches eléctricos o coches de combustión de la vieja escuela sin microhibridad y sin hibridaciones de ningún tipo. Para cualquier otro tipo de configuración mecánica vais a tener una respuesta menos inmediata. De hecho, este coche le gana, por ejemplo, a las respuestas típicas de un coche de combustión con motor turbo de los de toda la vida que se han estado vendiendo en los últimos años, porque en ellos también tienes cierto lag con el turbo y cierto tiempo de respuesta. Aquí es lo que hagas con el pedal derecho, es exactamente lo que recibes de manera prácticamente instantánea. El pedal de freno me ha parecido demasiado blando, es progresivo, es modulable, no te da tirones en el último metro
pero yo lo habría puesto un poco más duro para borrar sensaciones raras. Le hemos medido a este coche 65,8 decibelios conduciendo por carretera, lo cual es una cifra realmente baja. Es un coche muy bien aislado, especialmente aislado también en ciudad. El motor de combustión a veces ni siquiera lo notas entrar o salir de su funcionamiento. Lo ha conseguido muy bien aquí Nissan respecto al X-Trail anterior, que era claramente más ruidoso. Es un coche más silencioso que muchos de sus rivales. La única circunstancia en la que puede hacer un poquito más de ruido es si le dais mucha tralla en un puerto de montaña, donde podéis llegar a oír cierto ruido de refrigeración del conjunto de baterías que activan un ventilador de aire forzado que llega a hacerse presente, pero eso solo lo hemos notado nosotros en nuestras circunstancias, grabando las pasadas arriba y abajo que veis en los vídeos, las curvas que se ve a Diego, que coge Diego cuando esté pasando por la carretera. En esas circunstancias, que es ir y volver, ir y volver, ir y volver con mucho acelerado a fondo, es en la única situación en la que hoy, que hace un calor del copetín, pues hemos llegado a notar ese ruido. En el resto de circunstancias, conduciendo autovía, autopista o ciudad, no se nota ese zumbido del sistema de climatización adicional de la batería. Climatización. Gasta más que el Qashqai y Power, y es normal que sea así porque tiene más área frontal. De media hemos gastado alrededor de 1 litro extra frente a un Qashqai y Power. Esto implica que en autovía a ritmo vivo puedes rondar los 8 litros y medio largos a los 100. Si respetas fehacientemente los límites de la vía, puedes bajar a 7,5. En uso mixto brilla más, con consumos sobre los 7 y poco en combinado, y si te centras solo en uso urbano todavía bajarás más y te quedarás en los 6 y pico largos. Sin duda la diferencia con el Qashqai está ahí, pero has de tener en cuenta qué quieres y qué vas a necesitar. Si necesitas el extra de tamaño del X-Trail, se justifica el X-Trail. Si no necesitas ese extra de tamaño, el Qashqai te va a ahorrar, pero claro, si es 1 litro de diferencia cada 100 kilómetros y haces 15.000 kilómetros al año, la diferencia tampoco es que sea enorme a lo largo del año. Así que el punto que yo creo que os tiene que quedar claro de esta prueba del X-Trail es que es un coche confortable con calidad de rodadura, confortable por equipo de sonido, confortable por sistema de climatización, confortable por aislamiento sonoro, confortable por asientos, confortable por visibilidad y sensación de respuesta que tienes en los mandos, por la suavidad de los mismos, por el control de crucero adaptativo. Es un coche que hace que los kilómetros no pasen por tu cuerpo ni te machaquen. Es un coche de esos que pasan las horas, pasas conduciendo y llegas a tu destino con el cuerpo más descansado de lo que llegabas antes con el X-Trail anterior o con algunos de sus rivales de categoría. Cierto es que hay coches como el C5 Aircross que aíslan más a los pasajeros de la superficie de la carretera, tienen una sensación más de flotabilidad, pero al mismo tiempo esos mismos coches generan un poco más de movimientos de bamboleo, especialmente en autovía, autopista, alta velocidad, que pueden llegar a cansar un poco y a quitarte esa sensación de control que sí que tienes en este coche. Luego llegas a ciudad, llegas a conducción urbana, como estoy ahora mismo haciendo en este pueblito, con calles estrechas donde me tengo que parar para dejar pasar al tráfico que me cruzo, y en estas situaciones pues también tienes esa sensación de confort. Así que como coche de uso diario para transportar personas en ciudad, es un coche agradecido. Es gigante, enorme para esas cosas. Probablemente un coche urbanita más pequeño sea mejor para eso, probablemente no, seguro, pero si lo quieres como coche para todo, tiene esa ventaja. Y tiene otra ventaja, que es que el sistema de impulsión que tiene es especialmente eficiente cuando conduces en ciudad y no tiene las problemáticas de los motores diésel modernos que cumplen Euro 6D, que al final tienen problemas con filtros de partículas, inyección de urea y todo el resto de sistemas de tratamientos de gases. Aquí te borras de un plumazo gran parte de esos problemas para recibir a cambio un consumo que en ciudad es realmente bueno. Pero claro, libra 2 centímetros respecto al suelo, tiene tracción total, es un coche más todoterrenoide, voy a decir, que el Qashqai. ¿Va bien en esas condiciones? Va bien, es un coche para hacer bajas, por ejemplo, o hacer trialeras. Para hacer trialeras no, pero para hacer caminos sí, vamos a comentarlo. Con el anterior X-Trail corrimos una baja en Zuera y no lo rompimos a pesar de las barbaridades que hicimos, cosa totalmente inesperada. Aquí el X-Trail con sistema de tracción total eléctrica de 2 ejes ofrece ventajas significativas que si lloviese y se embarrase todo, sin duda le vendrían bien en cuanto a motricidad. No busca trialeras complicadas, pero el hecho de tener más espacio libre al suelo que muchos de sus rivales, sumado a esa entrega tan lineal y conseguida de la potencia, hacen que este coche sea un SUV que aparentemente tiene mejor plantel para hacer frente a cualquier conducción fuera de asfalto sin meterte en algo que podamos considerar todoterreno puro.
Bueno, llegando a las conclusiones, os he de recordar lo que he dicho al principio del vídeo. Salvo que tengáis esas circunstancias diferenciales que os hagan necesitar el X-Trail, si no lo necesitáis, ahorraos 4.000 euros y compraros el Qashqai, porque gasta menos y cuesta menos dinero, y tampoco me parece que este coche ofrezca nada realmente diferente para justificar su compra, salvo que se den esas características concretas. ¿Es este coche mejor todoterreno que el Qashqai? Sin duda. ¿Es más capaz? Sin duda, de pasar por sitios más complicados. Ese extra de la tracción total, especialmente al ser por propulsión eléctrica en los dos ejes, me parece que es un plus maravilloso, especialmente si os metéis barro, tierra, nieve, pistas heladas para subir a esquiar, cualquier cosa de esas circunstancias que os podáis encontrar, pues tiene ese plus, el X-Trail, pero si no, no merece la pena que os gastéis ese extra de dinero y que luego afrontéis ese consumo de 1 litro más a los 100 que tiene este coche. Diréis, bueno, tiene 2 plazas extra, pero es que es como no tenerlas, es una cosa solo para condiciones muy concretas en momentos muy especiales. Frente a la competencia está bien situado con un precio de partida para este e-Power e-Force de 45.000 euros redondos. Si tomamos los modelos de Volkswagen, tenemos al Skoda Kodiaq, uno de mis favoritos, que no tiene versión híbrida. Para irte a una versión 4x4 de 200 caballos te tendrías que comprar el TDI de 200 con cambio de SG, y ese ya se va a 52.665 euros. El Kodiaq gasta más, tiene una pisada de calidad similar, es algo más ruidoso en aislamiento sonoro, un pelo más duro de suspensión, tal vez tenga un poco más de paso por curva, pero peor motricidad en condiciones de baja adherencia. Lo peor es que es 7.000 euros más caro. Al Tarraco de SEAT le pasa algo parecido. Si quieres una versión híbrida te tienes que ir al híbrido enchufable, y eso ya te lleva a gastarte 53.000 euros y a renunciar a la tracción total. La versión de tracción total no híbrida sería la misma TDI 200 caballos del Skoda, y se va también a 53.700 euros, una tarifa similar al coche checo. El Highlander de Toyota es más grande y se va con sus 5 metros a un precio de arranque de 60.500. El RAV4 de 220 caballos híbrido con tracción total, que se parece más al X-Trail, tiene un precio de 42.300. Frente a él tiene peor pisada para mi gusto en carretera, como motricidad fuera de ella. Es más ruidoso y no me parece estar tan bien ejecutado por dentro, probablemente debido a que lleva más años en el mercado. Además, se queda en 5 plazas estrictas. Gasta el Toyota, según nuestras medidas, un pelo menos que el Nissan, pero la respuesta al acelerador me parece claramente peor. Un Mazda CX-60 híbrido enchufable se acerca a la tarifa y al tamaño de un X-Trail, pero es menos todoterreno, mejor coche en asfalto, con una percepción de calidad interior superior, pero con una respuesta menos limpia al acelerador. Me parece un mejor coche de conductor, pero un peor electrodoméstico de transporte con capacidad off-road frente al X-Trail. La cuestión es si vas a pisar fuera del asfalto alguna vez. Nos queda por probar la Space de Renault, que es un Austral alargado que comparte chasis con el X-Trail, pero no mecánica, y cuesta una cantidad económica similar. Así que con este panorama de rivales que os acabo de comentar, claramente este coche es recomendable. Ahora la pregunta es, ¿podemos encontrar unidades con entrega inmediata de este cacharro en Wallapop? ¿Podemos encontrar de la generación previa? Vamos a verlo ahora. Momento Wallapop en este vídeo del X-Trail. Lo que vamos a hacer es buscar X-Trails tanto de esta nueva generación como de la pasada para ver en los últimos 2 años qué precios han salido, porque me da a mí en la nariz que los de la generación previa, en esa fase en la que han estado terminando de venderse, han tenido que coger precios pues buenos. Nissan X-Trail, buscamos por aquí, vamos a fijar los años 2022 y 2023. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Vemos ya de salida que tenemos por aquí varios por debajo de los 40.000 euros, que es la tarifa original del coche, lo cual ya nos habla bien de disponibilidades a precios dignos. 45 para este, que es un e-Power como el que hemos probado. Vamos a ir abriendo varios y luego ya me centro en mirar. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay un porrón. No esperaba yo ver tanta oferta ni tanta disponibilidad. Así que si queréis un X-Trail, sea e-Power o sea a combustión convencional, tenéis para elegir. Y luego, si vemos precios, pues empezamos por este de 38.636, que es un 160 caballos tracción delantera sin ser e-Power. En este caso, 160 caballos, automático, precio sujeto a financiación, precio al contado 42.500. Ahí está el truco del almendruco. Si no metes la financiación, te lo dejan en el precio prácticamente de tarifa. Está en Rivas y aparece aquí como Tecna 1,6, pero aquí detrás pone e-Power. Me están volviendo loco, señores. Entonces es un e-Power. Y si es un e-Power, no es el DIG T160 DCT. Este coche o está mal fotografiado o está mal explicado. Vamos a ver aquí las especificaciones que ponen aquí. Fecha de matriculación, Nissan, bla bla bla.
No, la moraleja sencilla es que este coche no es el 160 caballos gasolina, es un e-Power. Y el problema es que han fotografiado uno y lo han catalogado como otro, así que hay un problema. 42.000 euros para él si lo compráis en efectivo. El hecho de no poner aquí más que el precio financiado es engañar un poquito. Otra oferta aquí, 45.800, 44.300 si financias un X-Trail e-Power 213 caballos, 4x4. Este es como el que hemos probado y está en el precio que esperarías de uno nuevo porque tiene 1.600 kilómetros, prácticamente kilómetro cero, año 2022 en Sevilla. Van 2 unidades, 38.900 al contado, 37.900 financiando por este X-Trail, que también es e-Power, 204 caballos, 1.850 kilómetros, tracción delantera en amposta. Esta es la versión que debe ser la otra que hemos visto ahí. Bueno, menos precio que el de tarifa, solo 1.000 kilómetros. Ya veis que hay también disponibilidad. Aquí tenéis otro 4x2. Este sí que no es e-Power. Este es el de combustión convencional Mild Hybrid. 39.995 sin financiar, pues también alrededor del precio de tarifa. Última unidad que vemos, 45.950 por un e-Power, 213 caballos, 6.700 kilómetros. Vamos a ver aquí más fotos. Parecido también al que hemos probado. En este caso es 5 plazas, no lleva las 7 plazas. Moraleja de todo esto, podéis compraros un X-Trail con entrega inmediata, solo tenéis que buscar por Wallapop porque vais a encontrar un porrón de unidades, todas rondando esos 40.000 euros. Lo único que hay que recomendar a empresas como Flexicar que colocan aquí los coches, o no, esto es Ocasión Plus, es que coloquen bien el coche cuando ponen las especificaciones porque hay alguno que no se corresponde. Pero bueno, eso seguro que no es un problema para vosotros si estáis buscando el coche porque sabréis averiguar lo que estáis viendo. Cerrando este vídeo, Nissan ha hecho un buen coche, pero os estoy recomendando que os compréis el Qashqai. Esa sería la conclusión completa. ¿Me lo compraría yo? No es un coche que encaje dentro de mis características ni mis gustos, porque si es por conducir en carretera, antes iría por un CX-60 y por si es por hacer todoterreno, me iría a otro tipo de vehículo más bestia. Es justo en ese punto medio donde se encuentra el X-Trail, en esa versatilidad de compra múltiple donde está apuntando. Si ese se ajusta a vuestro condicionante, pues es un coche que sí recomendaría, es un coche fácil de recomendar. Yo me lo imagino con una tienda de campaña de esas que se ponen en techo, extensible, pues me parece que le pega mucho a este coche tener ahí una encima, un portabicis, 2 bicis por detrás e irte a descubrir, yo qué sé, pues cualquier camino recóndito, hacer una ruta con la bicicleta y dormir en el techo del coche y no tener que pinchar la tienda de campaña en el suelo. Para ese tipo de uso de estilo de vida activo que le suelen llamar los fabricantes, para irte a hacer surf, no lo sé, me parece que da completamente en la diana. Pero como no es el tipo de uso que le hago yo al coche, menos teniendo 2 hijas, pues no me encaja a mí, es lo que hay. Si os han quedado dudas, preguntas o cuestiones, nos las podéis dejar en los comentarios, trataremos de solventarlas. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, siempre nos ayuda que le deis un me gusta y siempre nos ayuda que lo compartáis. Y no tengo nada más que contaros, nos vemos pronto con otro vídeo de otro coche. Un saludo. ¡Hey! ¿Te gusta Powerar? Normalmente en este cachito final os contaba que podíais comprar merchandising, pero lo habéis comprado todo y no queda nada. Estamos trabajando ya con Kimoa para hacer gorras nuevas, pero mientras llegan, recuerda, puedes ayudarnos a seguir creciendo haciéndote mecenas del canal. Los mecenas que nos apoyan tienen acceso directo a nuestro Telegram privado, que compartimos con los propietarios que han salido en la sección de usados hiperinteresante, y organizamos para ellos encuentros y visitas privadas como la que hemos tenido en el Autódromo Terramar hace pocas semanas o la que organizamos en el Museo Motos Made in Spain en Alcalá de Henares a principios de año. Además, toda esta gente que está metida en el Telegram siempre puede saber antes que nadie lo que vamos a grabar y preguntarnos directamente lo que le venga en gana. Si te apuntas ahora, todavía puedes llegar a la visita que hemos organizado para el mes de octubre en el Museo del Automóvil de Málaga, el que visitamos cuando grabamos el Tatra.